De Cristo, iglesia. Hay una cita, hay una escritura en el libro de los Hechos que quiero, hermanos, que la leamos, capítulo 16. Capítulo 16 del libro de los Hechos, en el versículo 30 en adelante, para la gloria de Dios. Entonces, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Versículo 31 dice: Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aquí, hermanos, en esta escritura alcanzo a mirar el fruto de un hombre, bueno, en este caso son dos, de un hombre, hermanos, que hizo hermanos, ver a un hombre lo que el Señor le había encomendado a él. Y les voy a pedir que oremos, hermanos. Oremos para que el Señor nos dé gracia de entender, de escuchar y de hablar. Padre celestial, vengo delante de tu presencia con temor y con temblor. Reconozco, Señor Jesucristo, que estoy enfrente de un pueblo, Señor Jesucristo, que ha sido comprado a precio de sangre. Un pueblo, Señor Jesucristo, que tomó, oh Padre celestial, la determinación de ser salvos por tu sacrificio en el Calvario, por tu sangre preciosa derramada, Señor Jesucristo. Por eso te ruego, Padre celestial, para que quites toda palabra torpe, pensamiento, Señor Jesucristo, negativo, y que tu evangelio y tu palabra, Señor, sea predicada con denuedo, Señor, y que no haya nada de estorbo, Señor, sino que al contrario, Padre celestial, podamos mirar y aprender lo que tu palabra, Señor, nos enseña día con día y en este momento muy en particular. Bendice a mis hermanos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Cuando Cristo habló a 12 hombres, les habló, hermanos, para discipularlos. Y me llama tanto la atención, hermanos, de cómo fue de que los discípulos fueron llamados y el propósito era de evangelizar, hermanos, la palabra al pueblo de Israel, al pueblo de Israel. Pablo no estaba en el mapa de los discípulos. Pablo, inclusive, sabemos nosotros, hermanos, que él era un hombre que detestaba el evangelio, que odiaba a los apóstoles, que el ministerio de Cristo para él era, hermanos, nada. Él tenía una facultad, hermanos, de conocimiento secular, de la cual quizás eso influyó, hermanos, en mirar de que para él había una cosa más importante que Cristo. Pero ya conocemos nosotros, hermanos, cómo fue el llamamiento de Pablo cuando él iba, hermanos, hacia un pueblo, hacia una ciudad, hermanos, y Cristo, hermanos, se le apareció en el camino y cayó, hermanos, al piso al grado que quedó ciego. Y ahí viene lo importante. Le llamó tanto la atención al apóstol que le dijo: ¿quién eres? Porque como que pudo experimentar
que algo sobrenatural, que algo que nunca él había experimentado, que inclusive con toda la influencia que poseía, hermanos, en él, hermano, como que lo que sucedió fue algo grande. Y dijo, ¿quién eres? Y Jesús se identificó. Y le dijo, mira, Pablo, bueno, no era Pablo. Le dijo, mira, Silas, mande, Saulo, perdón, Saulo. Le dijo, mira, Saulo, yo soy al que tú persigues, al que siempre estás buscando la manera de dañar, al que tú quieres que la obra del evangelio se pare. Yo soy el que llamó a aquellos hombres que tú has perseguido. Yo soy el que les dio la salvación a aquellos que inclusive tú has matado. Y sabes qué, te es bien difícil ponerte en mi contra. No te lo recomiendo, Saulo. Pero hermanos, la palabra es una palabra de autoridad. A la misma vez, hermanos, una palabra de misericordia y de amor. Y cuando Jesús estaba hablando con él, hermanos, le dijo, levántate. Y le dio las indicaciones, hermanos, para que fuese, hermanos, transformado ese hombre a lo que el Señor en el Evangelio de Mateo predicó. Y cuando Saulo fue enviado, hermanos, hubo oposición hacia el Señor y le dijeron, hey, ¿tú no sabes quién es Saulo? ¿Que tú no sabes el daño que ha causado en la obra? Como que alguien le tenía que recordar a Cristo, hermanos, que él levantara a una persona y usarla, hermanos, en el ministerio apropiado, como que la gente se olvidaban que Jesús es Dios. Y le dijo, mira, ¿sabes qué? Una cosa sí te voy a decir que te quede bien claro. Ustedes fueron llamados para la casa de Israel. Ustedes fueron llamados para predicar al pueblo de Israel. Pero este hombre ha sido llamado y apartado para predicar a los gentiles. Había una situación de la cual era un poquito difícil de entender, porque si la salvación era para el pueblo de Israel, pero ahora el Señor levanta a un hombre para que el pueblo, hermanos, que no es de Israel, los gentiles, dicho de otra manera, también fuesen parte de la salvación. Y es que en las promesas y en la profecía, hermanos, se menciona acerca de, te voy a celar con un pueblo que no es mi pueblo. Y de ahí viene, hermanos, cuando el nuevo pacto, hermanos, tenía que desenvolverse a una manera que cuando Dios habla, hermanos, se tiene que cumplir su palabra. Y le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y mencionaba el hermano, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia del Dios viviente. Y hablamos, hermanos, de lo que antes era el pueblo y lo que ahora es la iglesia. Y la iglesia ha entrado en un estado, hermanos, de bendición, porque la salvación llegó al pueblo, hermanos, que no era su pueblo, a los gentiles, de la cual somos todos aquellos que no somos del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel sigue siendo su pueblo.
Y miramos al apóstol Pablo, hermanos, y a Silas, que estaban encarcelados. Ya aquí ya miramos toda la transformación del apóstol Pablo, de que él, no siendo un discípulo de los discípulos que se llamaron en un principio, miramos que Pablo, hermanos, fue un hombre que pudo, hermanos, levantar iglesias, pudo, hermanos, llevar la misión, cumplir con la comisión que a los discípulos se les dio. Y esto es, hermanos, lo hermoso que me llama la atención, de que cuando alguien es llamado para predicar el evangelio, óigalo bien, al pueblo de Israel, lo está ejerciendo. Pero cuando alguien llamó en exclusividad para poder predicarle, hermanos, al mundo gentil, hermanos, Pablo, hermanos, fue un hombre que sufrió, padeció por la obra. Él independientemente que era un predicador elocuente, una persona llena de amor, pero de carácter, hermanos, porque era un hombre que las cosas de Dios eran en serio. Y él mismo decía, miren, ¿saben qué? Hermanos, inclusive Pablo es uno de los hombres que habló sobre el matrimonio más que cualquier otro. Pero mi pregunta es, ¿por qué el pueblo de Israel, hermanos, tuvo que entrar en esa transición cuando el evangelio era para Israel? En el capítulo 27, 28, perdón. Ustedes todos conocen esta escritura del evangelio de Mateo, versículos 17 en adelante. Quiero que miremos, hermanos, 4 puntos que nosotros como iglesia hemos estado olvidando o nunca, hermanos, los hemos tomado en cuenta con una seriedad de la importancia que es. El Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 17, en el primer versículo, me encanta esto y ahí puedo entender la situación de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido y de lo que está sucediendo y quizás de lo que va a suceder. Y cuando le vieron, lo adoraron. ¿Qué dice? Perdón. Pero algunos dudaban. Qué difícil es estar en medio de un grupo donde unos le adoran y otros dudan. Pero así es. Qué difícil es, hermanos, en realidad que por estas situaciones el plan de Dios cambia. O mejor dicho, se cumple. Para no decir que se cambia, porque en él no hay sombra de variación alguna. Pero me llama la atención que cuando los presentes estaban ahí, que eran los discípulos, los miembros de la congregación, y lo miraron a Jesús, empezaron a adorarle. Y eso me quiere decir a mí, hermanos, que reconocían quién era Jesús. Porque no todos, hermanos, no todo el pueblo de Israel reconoció a Jesús como Dios. Hasta el día de hoy inclusive. Pero esto, hermanos, ya no es solamente, hermanos, exclusivo del pueblo de Israel, sino que es también parte de la iglesia. La otra parte. Porque hay personas que adoran a Jesús, pero también hay otros que dudan. Y de ahí, hermanos, es donde vienen todas las circunstancias, hermanos, de las transformaciones y de las demás situaciones.
Y al ver esto, Jesús en el versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo. Y esto es muy importante, hermanos, que esto es lo que quiero enfatizar. La primer palabra después de lo que habló Jesús es toda. ¿Sí dice su Biblia toda? Toda potestad, autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo que la iglesia duda hoy en día es de la autoridad de Dios sobre las personas que inclusive no conocen a Dios. Si usted se fija, hermanos, el enfriamiento, alejamiento, debilidad, o como querramos llamarle, hermanos, es porque hay una duda, hermanos, que nos ha detenido para analizar, o no lo analizamos ya. ¿Será que el evangelio tiene autoridad? A usted y a mí, que lo hemos vivido en carne propia, que hemos experimentado el poder de Dios, la autoridad de Dios a través del evangelio, gloria al Señor. Yo no puedo, hermanos, ni siquiera un minuto pensar de que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, hermanos. No puedo dudar absolutamente nada de eso. Dios tiene autoridad y poder, hermanos, tanto en el cielo como en la tierra. Y si este Dios que es Jesús es mi Dios, gloria al Señor, ¿por qué yo tengo que dudar? ¿Por qué, hermano? Tiemblo, me da miedo, me aterroriza, hermano, dar de gracia lo que de gracia he recibido. ¿Por qué? Bueno, como decía al principio, sí, me encanta o puedo en ocasiones adorarlo, pero también vivo en duda. Porque cuando no realizamos, hermanos, lo que la palabra de Dios es porque hay duda. Es porque hay una situación crítica. En el caso del apóstol Pablo, hermanos, miramos que la razón de lo que se leyó, hermano, era porque se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas de la cárcel, hubo un terremoto, solamente porque nunca dudaron, hermanos, del poder y de la autoridad de Dios aún en ese lugar. Y comenzaron a alabar al Señor, así como estábamos alabando a Dios ahorita. Cristo rompe, decían los, o no sé si decían los hermanos. ¿Sí cantaron ese canto, hermano? ¿Sí, verdad? Cristo rompe las cadenas. Me libertó, hermanos. Y ellos, hermanos, estaban cantando que realmente, hermanos, el carcelero como que estaba ahí sentado, parado y con los piecitos así. No entendía lo que cantaban ellos, pero como que había algo ya ahí. Y no se ha fijado que cuando una persona viene, estaba mirando el video del domingo y miré hermanos que parecían, hermanos, columnas. Y la iglesia, hermano, estaba, hermanos, en una bendición hermosa. Pero pasaron 5, 10, 15 minutos y luego ya esa persona sacó las manos de su bolsa y comenzó a hacerle así. Y yo dije, es que no puedes dudar de la realidad de lo que es Jesús en este lugar. La presencia de Dios es tan real, hermano, como la luz, como el sonido, como lo que tú quieras. Y cuando Jesús comenzó a hablar, hermanos, es nada más para confirmar eso. A mí, no sé cuánto tiempo ya tenían los discípulos con Jesús, pero les digo bien clarito, quiero recordarles una vez más que yo soy Jesús y que toda autoridad, potestad
me es dada en el cielo, pero también aquí en la tierra. Entonces, al tener la autoridad de Dios en nuestras vidas, ¿qué nos limita? ¿Por qué, hermanos, vivimos nosotros atemorizados de que la muerte va a llegar a nuestras vidas y de que la duda, hermanos, es más fuerte que el poder de Dios? Eso le pasó al carcelero. Cuando miró, hermanos, que todos los presos habían salido y que las puertas se habían abierto, él se iba a matar. Él se iba a matar porque dijo, porque le habían encargado bien de que a estos dos hombres, métemelos hasta el más fondo de la cárcel. Átalos con grillos, con lo que tú puedas, pero esos no me los dejes salir nunca. Y si se salen, con tu vida me pagas. O sea que había una amenaza sobre él. El evangelio no es de destrucción. El evangelio no es de duda. El evangelio, hermanos, es de autoridad. De autoridad, de amor y de misericordia. Pero la duda, hermanos, nos cega. Nos tapa nuestros oídos y nos tapa nuestras bocas. Y luego dice en el versículo 19, después de que les dijo, yo soy Jesús, después de que entendió que lo adoraban unos y que otros dudaban, y de que les dijo, saben que yo soy Dios y tengo yo toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Ahora les dice, por tanto, id. Ahí viene la afirmación de un mandamiento, de una ordenanza, de una asignación. Por tanto, id. Y aquí viene, hermanos, donde entra lo que eres tú y lo que soy yo. Pablo, Silas, en ese momento predicaron por medio de su testimonio, adorando a Dios, no dudando de que el Señor estaba con ellos y de que nosotros no debemos de dudar de que Dios está con nosotros, porque Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Así es de que si esto es promesa de Dios, ¿por qué tengo que dudar? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Una vez más dice, a todas. Primero dice, toda potestad. Ahora dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Toda potestad. Pablo dice a los Efesios, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A ver si entendemos esta escritura. Léalo, Efesios 1:22, porque a veces me equivoco. Yo a veces lo digo muy rápido o uso otras palabras. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a nosotros. ¿Por qué dudar? ¿Por qué dudar? Él tiene toda la autoridad para dar y para quitar. A mí, dijo Jesús, a mí nadie me quita la vida. Nadie. Yo la doy de mi propia
y cuando Dios da algo a alguien, Él es el único que puede quitar. Y está hablando dentro de la iglesia. Lo que como iglesia no estamos usando, Dios te lo va a quitar. Jesús Nazareno, en el capítulo 2, versículo 22 de los Hechos. Varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. ¿Cómo podemos nosotros vivir dudando? ¿Cómo nosotros podemos cansarnos e ignorar, hermanos, la autoridad de Dios que le da a su iglesia? ¿Por qué no tomar la gloria al Señor? ¿Por qué no desenvolver la gloria a Dios? Hay personas que aman, que desean escuchar un salmo, una cita bíblica, algo que refresque, hermano, el desierto que hay en su corazón. Y Dios le ha dado esa autoridad a la iglesia, pero la iglesia lo ha ignorado. Dios fue invitado a una boda, se acabó el vino y la agua la convirtió en vino. ¿Para él hay algo imposible? Para él no. ¿Pero por qué para la iglesia sí? Cuando la iglesia, hermanos, hemos recibido la autoridad y el poder de Dios. Mayores cosas que estas vosotros haréis. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Este es el punto que me preocupa más de la iglesia. La iglesia, hermanos, debe de ser seguida por las señales. Óigalo bien. Marcos capítulo 16, 20. Por las señales que la iglesia hace por el poder y la autoridad de Dios en la vida de usted. No hay señales, no hay nada. No hay nada. Y recuerden, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia del Dios viviente. Pero si no hay señales, dicho de otra manera, hermano, Dios te ha dado a ti autoridad, gloria al Señor. Dios te ha sellado con el poder de su Espíritu Santo. Dios te ha dado, gloria al Señor, la salvación. Dios es digno de alabarlo, de glorificarlo dentro de su santuario, gloria al Señor, juntamente con la iglesia, gloria al Señor, para que haya señales de milagros, señales, hermano, que Dios quiere hacer a alguien que todavía sigue ciego, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Por eso, hermanos, el que no seamos parte del pueblo de Israel, no quiere decir que ya nosotros no somos nada. Dice Hebreos 8:6, pero ahora, qué hermoso está este texto. Hebreos 8:6, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. Iglesia, estamos bajo el nuevo pacto
que es mejor que el primer pacto. Dios es Dios de pactos. Por ello, hermanos, la autoridad de Dios es para firmar, para restaurar, para levantar. Dice en Mateo 25:32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Esto está por suceder, pero ya lo estamos mirando. Paz de Cristo, iglesia. Porque el que me rechaza, Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra del Señor se va a cumplir. Y en la iglesia, hermanos, día con día se debe de cumplir su palabra. Haced discípulos en todas las naciones. Quizás en el principio era nada más el pueblo de Israel. Pero ahora, porque hay una iglesia, necesita expandirse y predicar el evangelio. Pero o hay duda o hay adoración. Y miramos, hermanos, un santuario lleno, repleto. Y a veces, hermanos, miramos un santuario completamente vacío. Adoración o duda. ¿Cómo es de que vamos a poder evangelizar a todas las naciones? Jesús dijo en Mateo 10:5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas. Así, excluidos estábamos nosotros. Y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese era el grupo, la única nación que tenía el privilegio del evangelio. Pero ahora miramos, hermano, id y haced discípulos en todas las naciones. Y esa es una comisión a la iglesia. Que cuando la iglesia no ejecuta, hermanos, la palabra del Señor, vivimos lo que estamos viviendo hoy en día. Porque si una oveja no da a luz otra oveja, no va a haber ovejitas. Y el pastor, hermano, no hay necesidad del pastor. No hay. Y las ovejas son las que dan a luz, no el pastor. El pastor tiene otro llamamiento ahí. Y aquí, hermanos, cuando dice a todas, nuestras limitaciones, hermanos, no hay. Lo que antes se les dijo a ellos, no vayas a los gentiles, no vayas a este lugar. Pero ahora, hermanos, está diciendo a todas. Por eso, hermano, a toda potestad, y ahora dice a todas las naciones. Me llamó mucho la atención esto. Por eso, hermanos, en Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas,
para crear en sí mismos de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y esto es lo que sigue vivo. Hay muchos hombres y mujeres que no permitieron matar esas enemistades. Porque somos tan santos que creemos que alguien que está necesitado del evangelio, por mí no es digno que él sea salvo. Cuando su palabra ahora me dice, iglesia, sal a evangelizar. Porque en el sacrificio del Calvario, él hizo, hermanos, ya no dos pueblos, sino que hay uno solo, rompiendo así toda enemistad. Pero desafortunadamente, hermanos, hay algo que se nos ha olvidado. Mire, si seguimos leyendo ahí, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, hermanos. Y luego dice, hasta lo último de la tierra. ¿Verdad que eso no cabría en nuestra mente? Hay muchas personas, hermanos, que han sentido el llamamiento de servir como misioneros y dejar su país, su familia, dejar su parentela, hermanos, e ir a predicar el evangelio hasta lo último. Pero nosotros, hermanos, ni siquiera en nuestra propia ciudad, como iglesia, ¿qué estamos testificando? Como iglesia, ¿cómo vamos a alcanzar a los... alguien hizo algo y me habló a mi vida cuando yo estaba perdido, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Yo no sé lo que Él se sacrificó, lo que Él sufrió y batalló para que yo, hermanos, me reconciliara con Dios. Pero hoy en día, hermanos, hay algo que hasta lo último de la tierra, no. Yo no necesito ir hasta lo último de la tierra. Yo necesito ir en mi propio vecindario, en mi propia ciudad, en mi propia escuela, en mi propio trabajo. Es más, en mi propia familia. Paz de Cristo, iglesia. Se nos olvidó lo que Jesús les dijo a los discípulos. Hey, no salgáis de Jerusalén. Porque para iniciar el ministerio de la iglesia necesitamos ser revestidos del poder de lo alto, gloria al Señor. Óigalo bien. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada. Mas con el Espíritu Santo todo es posible, gloria al Señor. Y el Espíritu Santo es dado a la iglesia. Hermano, amigo, en esta mañana el Señor te ha dicho en el capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder. Dicho de otra manera, ok, pastor, yo no sé evangelizar, no te preocupes. Dios te ha prometido, gloria al Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, sobre usted, iglesia, el Espíritu Santo, gloria al Señor. Es lo único que necesitamos, gloria a Dios, porque nosotros podemos mirar con los ojos de Dios a una persona necesitada y decirle, ¿sabes qué? No te preocupes, Cristo te ama, gloria al Señor. ¿Sabes qué? Tú puedes ser libre de esa esclavitud que tú estás atado. ¿Sabes qué? Porque esto lo mira Dios mismo, gloria al Señor, pero lo ha enseñado y lo ha dado a su iglesia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
y entonces me seréis testigos en... No dice North Las Vegas. Tengo que comprar una y ponerle ahí North Las Vegas. Las Vegas, Nevada. Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador. Pero ahí dice, hasta lo último de la tierra. Si yo estoy aquí en este día, esto es lo último de la tierra para mí, gloria al Señor. No sé si Dios merece un aplauso en esta mañana. Me gustaría leer en Colosenses. Me interesa saber qué dice esa cita. Libro de Colosenses capítulo 1, versículo 23. Yo no sé si este sea un problema para nosotros, del cual nos estamos confundiendo y teniendo mucha duda. ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice fuerte? Miren qué tremendo esto, hermanos. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo de los cielos, del cual yo, Pedro, fui hecho ministro. Y esto es para la iglesia. Pero la iglesia no se encuentra, hermano, delante de la presencia de Dios. Mire lo que dice al final, hermanos, de la escritura que leímos, enseñándoles, versículo 20, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Por qué nos hemos olvidado de eso, iglesia? ¿Por qué nos hemos olvidado de enseñar, hermano, lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios? ¿Por qué? Esto no es para el pueblo de Israel, esto es para el pueblo, para la iglesia. Y la iglesia no soy yo solamente, gracias a Dios. Somos todos nosotros. Enseñándoles, por favor, dice. No cesen de enseñarles continuamente a que guarden todas las cosas que yo, Dios, Jesús, tu Salvador, te ha mandado que hagas. No es el pastor, no es el líder de evangelismo, no es el líder de la alabanza. Es Cristo Jesús quien nos ha enseñado. Es Cristo Jesús quien nos ha enviado. Es Cristo Jesús quien nos ha ordenado que guardemos estos mandamientos. Porque un alma, hermanos, vale más que todo el tesoro del mundo. Nuestros jóvenes se están perdiendo cada vez más y más. Es horrible ver a nuestros hijos, hermanos, envueltos en tantas cosas. Y como padres, hermanos, nosotros hemos tenido limitaciones en hacer algo. Y esta es, hermanos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Juan 14:26 dice, os recordará todo lo que yo os he dicho, hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en tu vida siempre te va a recordar las ordenanzas que Dios te ha dado. Por ello, hermanos, el vivificarnos, el ser llenos y que la copa rebose del Espíritu Santo continuamente, hermano. No apagues el fuego
que hay en el altar. Y Pablo le decía a Timoteo, mira, detén lo que tú aprendiste de tus abuelos, de tu mamá, de tu mentor. Pero todo eso, hermanos, nos ha llegado a dudar de lo que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En la segunda carta de Juan, versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿sabe qué dice? Segunda de Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Cómo así? El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Guardar todos los mandamientos, hermanos míos, incluso el de hacer discípulos en Las Vegas. Pongámonos de pie. Si el Señor ha prometido estar conmigo, no tiene por qué haber, hermanos, duda. Si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión. Pregúnteme por qué no hay comunión, porque no está la luz de Cristo en nuestras vidas. Cristo va a estar, hermanos, en los momentos terribles de la tentación, de la prueba, de la lucha. Oílo bien. Cristo nunca se va a olvidar de ti. Él va a estar contigo todos los días de tu vida. Él es el buen pastor y Él conoce las ovejas. Dios va a estar contigo cuando estás en el servicio. Por ello, reconoce a Jesús que Él tiene autoridad. De que tú y yo necesitamos predicar este evangelio, porque hay almas que se están perdiendo, que necesitamos enseñar a que guarden todas las cosas para que Él esté con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Podemos orar, hermanos? Este altar está abierto si alguien desea pasar. Pero yo quiero orar al Padre. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu inmensa misericordia, Señor Jesucristo. Hemos fallado. Hemos intentado, Señor Jesucristo, restablecer nuestra comunión. Pero la duda, Señor Jesucristo, nos detiene, nos cega, nos ensordece, Señor, y nos enmudece. Por ello, Señor, clamo misericordia en esta mañana, pidiéndote, Señor Jesús, para tu iglesia, una victoria más, oh Padre Celestial. Envía un avivamiento a la vida de cada una de las personas, Señor, no tan solo que son miembros de esta congregación. Solamente tú tienes el plan para nosotros, Señor. Hay un ciclo, oh Padre Celestial, pero tu iglesia, Señor, no va a dejar de existir aquí hasta que tú vengas por ella. Y como miembros de la iglesia, Señor, seguiremos buscándote y predicando tu evangelio, buscando y alcanzando almas para el reino, Señor Jesucristo tuyo.
Yo te ruego, Señor, que sanes mentes y corazones, que levantes, Señor Jesucristo, al caído, al menesteroso. Dentro de tu iglesia, Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo se mueva, no tan solo como el día del Pentecostés, Señor, para 120, a uno, Padre Celestial, para uno o para dos, oh Padre Celestial, porque tu misericordia es grande. Abrázame, Señor Jesús, con misericordia y con amor. Perdóname, Señor Jesucristo, por no ser lo que tú has querido que yo sea, por lo que yo debería de ser, Señor, al aceptar la salvación. Tú tienes autoridad y tienes autoridad sobre mí, Señor. Sáname, transfórmame, restáurame, levántame, fórmame, Señor Jesucristo. Bendice, Señor, a cada familia. Yo te doy gracias, Señor, por lo que nos permitiste a mi esposa y a mí, Señor, hacer en esta congregación y ser parte de tu iglesia. Permítenos, Señor, ir y abrir un pozo más, oh Padre Celestial, para que salgan manantiales, Señor, porque aquí, oh Padre Celestial, hay pozos que se han cerrado, Señor, se han secado. Hay pozos, Señor Jesucristo, que por medio de la envidia y de la duda han sido destrozados, pero Señor, tú hiciste promesa, oh Padre Celestial, tú eres mi Padre. Permíteme, Señor, hacer un pozo más para que haya manantial de tu palabra, de tu evangelio, Señor, sea aquí o sea allá, Señor Jesucristo, que haya hombres y mujeres que te puedan adorar y alabar en espíritu y en verdad. Gracias, gracias por todo, Señor, y perdóname, oh Padre Celestial, por ser falto. En ti seguiré confiando y en ti seguiré esperando. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hermano mío, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas salud. Dios te bendiga y Dios te guarde. Con mucho amor y con mucho respeto. Dios lo bendiga, Dios lo guarde.